Bienvenidos y bienvenidas, maestras y maestros, a la unidad correspondiente de nuestra asignatura, Prácticas Pedagógicas y Técnicas Especiales para la Docencia. En esta ocasión vamos a hacer un abordaje en el cual nos va a llevar a ver los conceptos de dinámica de grupos, las características y cómo elegir una técnica, sabiendo de antemano que pues, existen muchas y que estas pues direccionan a que nuestro alumno pueda aprender. De eso se trata, ¿no? Saber que la técnica de enseñanza y las características, cómo aplicarlas, ¿no? Entonces, nosotros debemos de hacer una descripción clara sobre el método y las características en el contexto donde se desarrolla el alumno. A partir de ahí debemos tomar en cuenta, ¿sí?, los resultados que nosotros necesitamos conocer de los estudiantes, cómo elegir una técnica, ¿no? Recordemos bien que podemos considerar, pues, el proceso, pues, auditivo, ¿no? Que se basa más que todo en los contenidos que podemos escuchar, ¿sí? Hablamos de canciones, poemas, discursos. También audiovisuales, ¿no? Que está vinculado con el auditivo, que los y las alumnas, pues es una técnica, pues que están muy familiarizados con ella, ¿no? Entonces, el visual, que también conecta a esta categoría y hacen referencia al sentido de la vista, pero también a través de las imágenes, ¿no? De las fotografías, ilustraciones que nosotros podamos implementar como una técnica que ayude a la adquisición del conocimiento del alumno, ¿no? Entonces, la parte vivencial que se va utilizando, pues, este juego, estas dinámicas de grupo y ejercicios prácticos donde pues lógicamente vamos a estar interactuando con nuestros alumnos, ¿no? Sabemos que existen muchas, ¿no? Como el debate, Phillips 66, este proceso de trabajo pues, en los diferentes contextos, como en el caso del laboratorio, las redes sociales como una técnica de enseñanza actualmente pues ya se maneja, ¿no? Entonces, este proceso en el cual nosotros estamos inmersos y que es necesario pues atender. Saber de antemano que los aspectos que utilizamos nosotros los docentes en nuestras prácticas lo concibe según Fierro en 1999 como una praxis social, ¿no? Objetiva, pues relacionada más que todo al trabajo y al significado y a las acciones que nosotros estamos haciendo para promover pues los saberes, ¿no? Y esta se va a establecer bajo la mirada de los diferentes desarrollos de los procesos educativos, sabiendo de antemano que estos procesos donde estamos vinculados los docentes, es fundamental que nosotros pues podamos utilizar estrategias adecuadas acorde a los estilos y a los ritmos de los aprendizajes de los alumnos, porque es ahí donde se tiene que atender. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a considerar que en la práctica se encuentran implicadas pues muchos factores, ¿no? Y que dentro de ella pues vamos a tomar en cuenta el contexto donde se desarrolla el alumno y a partir de ahí, pues nosotros como docentes estaremos haciendo un proceso pues más adecuado, acorde a las características y a las condiciones de nuestro alumno. Entonces, la docencia como tal implica la relación entre las personas, específicamente con nuestros alumnos, pero también esta relación debe ser este proceso de conectividad entre el conocimiento y el proceso que realiza el docente, ¿no? Entonces, la función del docente está estrechamente vinculada, ¿sí?, a todos estos aspectos que puede él utilizar, como en el caso específicamente de las dinámicas, las técnicas, que ayuden al alumno. Saber de antemano que la escuela pues es el espacio educativo formal e institucional donde se ve la realidad en referencia al aprendizaje del alumno. Entonces, acá nosotros los docentes necesitamos cumplir esa función
para que en determinado momento el trabajo sea más efectivo con ellos, ¿no? Es importante también tomar en cuenta que esta acción pedagógica vincula más que todo a las actividades que favorecen al aprendizaje del alumno, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros lo consideremos, ¿no? Entonces, a partir de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, pues nos van a llevar a nosotros, los docentes, a tomar en cuenta el proceso de aprendizaje, ¿no? De cómo va adquiriendo el conocimiento del alumno. Y tenemos que potencializar y desarrollar pues sus habilidades, sus actitudes, sus valores y estos que se relacionen con todas estas situaciones que nosotros hacemos desde las estrategias, el método didáctico que se vaya a utilizar y también replanteando pues los objetivos de la educación. Entonces, a partir de ahí, la práctica docente es un proceso sí complejo, pero de interacción donde se va a tomar en cuenta pues cada uno de estos aspectos sobre las condiciones en las cuales nosotros podemos atender y empezar a poner en práctica las dinámicas. Entonces, nosotros en su momento haremos por ahí algunos comentarios sobre cuáles son las dinámicas o las técnicas o las estrategias que más utilizamos y que si en realidad nos dan un buen resultado, ¿no? Tomando en cuenta que esto es subjetivo. Y quienes de nosotros también, pues en ocasiones, pues no aplicamos o no consideramos las dinámicas o las técnicas, ¿no? Para poder facilitar el aprendizaje. Entonces, nuestra práctica docente está vinculada a una serie de elementos, ¿no? Que éstas conlleven este compromiso social desde el apartado de las experiencias, de los saberes, de las creencias también, ¿no? De las concepciones educativas y de los apartados psicopedagógicos que necesitan atender, ¿no? Del apartado social. Entonces, con ello nosotros estaríamos tomando en cuenta que las habilidades e interacciones que se realizan desde el proceso profesional y ético, pues tienden a una mirada ideológica, ¿no? De que se requiere pues atender. Es necesario que nosotros como docentes hagamos esta integración de todos los elementos de nuestra práctica educativa que van a estar constituidos desde una mirada de interacción para poderlos atender y a partir de ahí poder trabajar con ellos. Entonces, la práctica docente de los docentes nos lleva a que nosotros tomemos en cuenta la importancia que se tiene, ¿no? Y cómo puede impactar en la adquisición del conocimiento del alumno. Entonces, a lo mejor como proceso teórico ponemos en práctica, ¿no? Pero se requiere hacer estos cambios en nuestra práctica docente, ¿no? ¿Y qué más? Con esta materia que estamos pues trabajando prácticas pedagógicas y técnicas especiales para la docencia. Podríamos decir, hace unos instantes mencionábamos sobre cuál sería la que tendría más impacto o cuál es la que se relaciona más en la adquisición del conocimiento del alumno. Todas, sí, todas son importantes, nada más que aquí nosotros tenemos que cambiar nuestra práctica, ¿no? Entonces, en este caso, desde el apartado generacional, donde va a depender mucho de los procesos sociohistóricos, culturales, económicos, científicos, tecnológicos, donde se envuelve el alumno. Entonces, a partir de ahí, sí podemos hacer esas transformaciones, sí, debemos de tomar en cuenta, pues, estas miradas educativas, pero también se requiere, pues, hacer estos cambios que el estudiante, pues, a partir de sus procesos que él va realizando, se necesita, ¿no? Entonces, la formación y la práctica docente son fundamentales para la mejora del trabajo con los alumnos. Entonces, todas las posibilidades de reflexión que nos lleven a poder, más que todo, comprender y ver que el trabajo se puede llevar a cabo desde un proceso colaborativo y desde nuestra práctica docente. Entonces, saber trabajar con eficiencia desde un proceso de equipo,
de revisar, saber discernir, pues el trabajo con los alumnos, saber detectar las situaciones del alumno y a partir de ahí empezar a direccionar el proceso y ver la dinámica de enseñanza que vamos a trabajar, ¿no? Desde un entorno escolar, pero sí también desde esta mirada social donde se desenvuelve el alumno. Entonces, todos estos apartados los vamos a ir trabajando en nuestra asignatura, la cual pues básicamente nos está direccionando a revisar las técnicas, las dinámicas y saber de antemano que nuestra práctica docente vincula, ¿sí?, a un estudio social, ¿no? Y que tenemos que atender. A partir de ahí, nuestra perspectiva teórica tiene que cambiar, se tiene que transformar, porque va a llevar consigo el hecho de que el alumno pueda aprender, porque realmente eso es lo que necesitamos, ¿no? Pero no solo desde un apartado teórico, sino desde la praxis en la cual nosotros vamos a estar llevando a cabo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la práctica pedagógica constituye un componente integral que va a impactar de manera clara la formación del alumno, ¿no? Entonces, con esta finalidad también de poder evaluar. Entonces, pues es un gusto, maestras y maestros, poderles acompañar en esta unidad. Eh, en breve, pues nos veremos en la siguiente.